Muy buena tarde tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde Telmex Hub. Esta plática, vamos a platicar algunos datos y propuestas sobre la generación de empleo en el país. En la actualidad, la generación de empleo es el mayor reto de gobernabilidad y de cohesión social. El fundamento primordial es el restablecimiento del tejido social a través de la cohesión regional, estatal, nacional, a nivel desde municipios y delegaciones y al resto de los estados junto con el Distrito Federal. Hemos hablado de muchos datos, de cómo los profesionistas deben de tomar en cuenta la información necesaria. En esta plática les hacemos llegar propuestas y trabajamos de forma permanente, de forma individual con los candidatos. Una disculpa por la demora en el horario. Estamos trabajando este martes en Telmex Hub con la plática que nos precedió en el uso de la palabra con Mamá Digital, una comunidad que hace la integración a la planta productiva nacional de las mamás y a su vez a través de una plataforma como fue y se planteó a través de LinkedIn. LinkedIn ha sido una herramienta que nos permite conectarnos con gente real, con proyectos reales. Esa es la transición a la cohesión social. Hemos estudiado conceptos a través del Colegio de México, del CIDE, de la Universidad Iberoamericana y datos de asociaciones que han denotado el mayor estudio con responsabilidad para la generación de empleo. De ahí que logramos esta temática. México en la actualidad. Estas cifras que nos van a permitir tener un parámetro de referencia para la generación de empleo. Es aquí donde estudiamos de lo macro a lo regional, de lo macro a las políticas factibles o las ideas reales que podemos implementar. En primera instancia, encontramos un 3.36% de inflación en octubre. Esto significa que hay una política de aseguramiento que esta inflación no se ve incrementada. Ha sido una política planteada a través de los gobiernos de transición y de los gobiernos que han llevado en los últimos 4 sexenios esta estrategia de mantener una inflación no mayor a un 3.5%. El índice de precios y cotización nos llama la atención que en este momento se encuentra a la negativa. En octubre, al menos 1.4%. Realmente estamos ante una situación crítica donde la disciplina de la política y de las diferentes políticas nos hacen llegar a este punto y nos permiten una reactivación para el próximo año. ¿Realmente estamos ante esta activación? ¿Somos poseedores de la verdad en este foro? ¿Tenemos la razón o el planteamiento único? Es aquí donde analizamos estos datos. Tipo de cambio a 13.02. Esto significa que en esa banda de fluctuación se ha mantenido esta paridad. Pesos por dólar a octubre. En el crecimiento del Producto Interno Bruto lo encontramos en 1.5 al trimestre, al segundo trimestre de este año. Las autoridades competentes en la materia han encontrado que esta franca, llamémosle restricción económica, los términos sobran o los planteamientos no es que sobren por demás. En la pedagogía estamos abusando del uso de la palabra y nos encontramos que al segundo semestre se da el anuncio de un crecimiento menor a 3.5. Esto representa un mayor reto para esta comunidad de generadores de empleo. Nada nos favorece más que nuestra especialización en la búsqueda de empleo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un Producto Interno Bruto
desacelerado. Hay una producción o hay un factor determinante que no ha sido detonado. Es crítico. Regresamos a las cifras en un momento. En la tasa de desempleo la encontramos en 5.3%. Nos hemos ido a dos estudios que les presento aquí, que son tanto el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos habla del resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante este tercer trimestre. Cifras que nos permiten ver en una población de 118 millones de habitantes, un 5.2% de desocupación. Analicemos más. Actualmente en México, las exportaciones e importaciones de manufacturas se están dando en un 96.3 y una importación en 97.3. Estas cifras son en miles de millones de dólares. Esto representa que estamos siendo proveedores estratégicos, ya sea de los países del Tratado de Libre Comercio, como el incremento y la participación hacia los países asiáticos a través de China. Las exportaciones deberán de ser incrementadas para incrementar la mano de obra especializada y la producción real de manufacturas. El factor más importante que aquí encontramos son los costos de exportación. Hay manufactura que no es exportable, o hay manufactura que se produce, valga la redundancia, en otros países como es Asia, como son Vietnam, Taiwán, Hong Kong, Brasil, la India, que son economías que permiten a menor costo mayor producción de diferentes sectores. ¿Qué encontramos aquí también? Encontramos que las importaciones siguen siendo muy elevadas. Esto quiere decir que tenemos un factor importante de identificar hacia dónde estamos exportando y hacia dónde qué empresas van a ser parte de la estrategia. Una de las estrategias, lo comentamos, es el sector aeroespacial, en el tema del incremento de exportaciones. En otro sector, el sector agrícola. En otro sector, la producción industrial. El petróleo. El petróleo lo encontramos en una mezcla de 95.08 dólares por barril. El parámetro de la mezcla mexicana. El parámetro de la West Texas en 96.38 y el petróleo canadiense en 90.63, cifras a octubre de 2013. Esto representa que tenemos una caída en el ingreso petrolero. Por ahí hemos visto estudios que dicen que haría México en la actualidad sin el petróleo. Y esa es la tendencia en la generación de empleo. La tendencia es la caída de esta exportación y por lo tanto la caída de este ingreso y por lo tanto en la actualidad no lo podemos tener. ¿Por qué? Porque tenemos tres parámetros importantes. En primera instancia, la captación fiscal, es decir, lo que se obtiene de impuestos. El paso que sigue, las exportaciones de petróleo y otra parte muy importante, lo que mandan nuestros expatriados a través de esas transferencias de dinero. Esto hace que el mercado esté en un escenario verdaderamente complicado. El generador de empleo es socialmente responsable, no se impacta ante estos datos y tampoco se queda detenido en su búsqueda proactiva de empleo. Estos parámetros nos van a permitir modular las siguientes propuestas. Cifras de empleo en el tercer trimestre 2013, que es este resultado de este boletín de prensa del 12 de noviembre, que lo podemos obtener a través de la página del INEGI y de forma gratuita descargarlo. Cifras que nos llaman la atención en esta comunidad. Población económicamente activa, 52.3 millones de personas, de un país de 118 millones de personas. Ustedes están percibiendo que el 50% de la población es la económicamente activa. Primera instancia. Segundo dato frío.
no todos están generando impuestos, por lo tanto no hay ingreso para la inversión en diferentes sectores. Por otro lado, no todas las empresas están manteniendo la infraestructura, haciendo inversiones agresivas en nuevas tecnologías a nivel nacional. Un ejemplo claro es la telefonía celular. Encontramos compañías estratégicas que siguen invirtiendo en esta famosa red, el incremento de la velocidad, el tipo de red. Son costos directos que la empresa tiene. Entonces, la empresa necesita de una mayor inversión. ¿Y quiénes son productivos? Si tomamos un puesto en la población desocupada de este ponderado, apenas nos arroja 2.7 millones. Entonces, eso significa que a 52 millones le vamos a quitar 2.7 millones y el sesgo de otros 50 millones para llegar a esta cifra. El parámetro está medido desde los 14 años en adelante. Tenemos un sesgo también de economía informal y tenemos también un sesgo de población realmente que no está siendo contabilizada. El reto es mayúsculo. La gobernabilidad, el restablecimiento del tejido social regional. Estas son las cifras en grosso. El dato nos arroja que hay en un trimestre comparable 49.6 millones contra versus 52. El incremento sigue siendo menor de la meta de generación de empleo. Hago pausas estratégicas para que ustedes ponderen hacia dónde estamos yendo. De la generación de empleo hacia este 118 millones, le tomamos el 10%, nos van a dar 18, le vamos a dar un ponderado mayor a 14, el 14% de la generación de este empleo, el 14% son las empresas que están en la base de datos en la página de Académica. El 14% que atiende a cuánto, a 52 millones, podríamos tomar otro ponderado de 14% de este rango. Por lo tanto, fíjense cómo estamos partiendo de un ponderado que nos permite medir el desempleo. Pero el desempleo no nos impacta, porque son 2.7. Nos impacta cómo llegar de una población mayor a una inserción de 52 millones de personas. Y por lo tanto, generar el empleo en esta zona. En la estrategia de generación de empleo, o en las estrategias de generación de empleo es lo macro, no tenemos forma de controlarlo. El incremento del precio del petróleo, otra parametría. El incremento de las remesas, otra parametría. El incremento del 14% a un 18% de forma agresiva con un crecimiento de 1.5%. ¿Se fijan cómo el escenario se complica? Y aún así hay que encontrar empleo, es decir, no podemos detenernos. Por eso hacemos este foro, más que obtener la verdad absoluta, abusamos del uso de la palabra y hacemos un planteamiento lógico para ponderar dónde estamos realmente parados. Entonces, hemos formado durante estas sesiones, durante estas 12 sesiones, el capital intelectual adecuado, profesionalmente hablando, a los profesionistas que van a enfocar en su búsqueda de empleo. ¿Qué pasa? Que se acaba de dar a través de un foro internacional liderado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel nacional y a nivel internacional, un foro de políticas públicas de empleo y protección social. Las cifras y la participación de diferentes países ha sido determinante, porque esto ya representa de forma continental, en países de habla hispana, una población, si seguimos tomando de nuestra población de LinkedIn, permítanme jugar con los números, habíamos hablado de 54 a 34 millones de habla hispana. Dependiendo del ponderado, si tomamos ponderados portugueses que entienden español, habla hispana en los Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto estamos tomando en cuenta que realmente esa población
de 34 millones de habitantes pertenece a la población económicamente activa. Es decir, que LinkedIn nos está refiriendo de estos 52 millones en gross a las personas reales que están generando el empleo. ¿Sí? ¿Dónde encuentro estas personas estratégicamente hablando de acuerdo a mi especialidad? En LinkedIn y en el resto de las páginas que les hemos hecho el planteamiento. Entonces, no todo está perdido. Entonces hay que ser demasiado agresivos y demasiado constantes en esas cifras que hemos manejado para cada semana por lo menos lograr 100 correos electrónicos, y de forma estadística esto va a ser expansivo y es una onda expansiva. Y por lo tanto, ¿qué redes te van a permitir permanecer activo ante 34 millones? Pues hasta la fecha, LinkedIn, OCC, Boomerang, SonaJobs. Entonces, generadores de empleo es la generación estratégicamente hablando, inteligente, proactivamente, que sabe enfocarse a esta cifra. Una cifra estratégica, y les traigo los estudios de forma clara porque los podemos descargar de forma gratuita en estas páginas y podemos acceder al pormenorizado. Hay un factor muy importante. Se está ponderando que casi 16 millones en 2007. Esto quiere decir que estamos arrastrando un desempleo transeccional y que no tenemos la solución en los próximos 12 años. Por lo tanto, no es que estemos atacando a nadie. Estamos analizando el desempeño de las cifras de forma fría. Y la propuesta es que la población desocupada tiene que tener, una de las estrategias que estamos generando es que a través de esta sala de coworking, uso estos términos porque son los términos que usted se encuentra al navegar. A través de estas salas de coworking es el plan B, el plan C, el plan X, Y, Z. Dicen por ahí, ¿por qué limitarte si el plan A o el plan B no funciona si el abecedario, cuando lo aprendimos, tiene 28 letras? Entonces, el factor más importante es aperturar la mente del candidato, su presencia en estas salas de coworking y, por lo tanto, implementar su programa a través de la página de Académica, descargar las bases de datos y empezar a trabajar hacia arriba. Las propuestas son las que siguen, porque en primer lugar, generadores de empleo, la comunidad de Telmex Hub y de participación directa en Académica, hemos hecho un estudio estratégico en los siguientes ejes torales para la generación de empleo. La primera parte es la infraestructura. Esta es una infraestructura. Esta es una instalación con una navegación de 100 megas. ¿Se han dado ustedes cuenta cuánta gente productiva trabaja actualmente en los cafés Starbucks? ¿Cuántas juntas hay de lunes a domingo? Entonces, en oficina o en infraestructura que requiere un profesionista, ya no es directamente proporcional a una oficina. Tienen acceso a navegación de alta velocidad en Telmex Hub y pueden participar de forma activa en sus proyectos y pueden empezar a generar parte de su consultoría y sus proyectos aquí en estas instalaciones. ¿Qué podemos ponderar? La propuesta real de generadores de empleo es incrementar la inversión, tanto pública y privada, en un total de infraestructura del más del 5% del Producto Interno Bruto. Pequeño gran reto. No lo vamos a lograr si no es hasta el año 2030. 2030. Y estamos en un crecimiento de 1.5. Eso quiere decir que a 1.5 menos 3 nos va a dar un 3.5 de diferencia de gap o de brecha generacional. Aumentar los ingresos fiscales para el incremento de las inversiones públicas. Aquí hay dos factores importantes. Hasta hace algunos meses ya hay los mecanismos para la auditoría de los recursos aplicados en los municipios. Podemos ponderar cuántos recursos del ingreso que tiene el gobierno y en qué van a ser aplicados estos recursos. Y esta es una historia sin fin. Es una historia que ha sido transeccional, donde hemos visto que los ingresos fiscales tendrían que ser incrementados de acuerdo a un ponderado real.
¿Se han dado ustedes cuenta que actualmente ya no todas las facturas van a ser deducibles? Tienen que tener una serie de requisitos y entre ellos tiene que venir, uno de los requisitos estratégicos es la firma ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa firma es estratégica para que haya un ingreso fiscal real. Entonces ya están dadas las bases para hacer un match de la información. Entonces, encontramos que este ponderado de ingresos fiscales en una población de 118 millones, 52 es económicamente activa. Entonces, ¿dónde están los ingresos de los otros 52 millones o 50 millones? Ponderemos y quitemos de 14 a 18 años esa población y nos va a quedar alrededor de 30 millones en ponderado real. De 30 millones, de 52 más 30, estamos llegando a 80 millones de captura. Y no se trata de abusar como fisco. Había una película, ustedes la han escuchado por ahí en la época de Pedro Infante, en la época del cine de oro, que había una película donde les decían, ¿y ahora qué hacemos? Salían dos licenciados en una oficina. El impuesto sobre las ventanas. Ustedes se han de acordar de esta película. ¿Y qué hizo la gente? Las ciudades ponían tabiques y tapaban las ventanas, porque era el impuesto sobre las ventanas. Entonces, parece que esta anécdota viene a ponderar por qué el incremento en los impuestos o por qué el incremento en las cargas fiscales. Entonces, realmente es necesaria las inversiones públicas. Entonces, las inversiones públicas van a representar un mayor desempeño a nivel nacional. Y si no hay inversión pública, planteemos esto, si no hay una inversión pública real, si no hay una actualización, por ejemplo, de las infraestructuras gubernamentales, es ahí donde el generador de empleo empieza a tomar decisiones y esta información, más que ser un poseedor de la verdad absoluta, establece una estrategia real. ¿Cuál es? Identificar hacia qué sectores van a permitir encontrar empleo o hacia qué empresas le van a permitir a usted encontrar empleo. Esta es información para la toma de decisiones. Como responsabilidad social, la comunidad generadores de empleo a través del de la voz le corresponde hacer estos planteamientos. A usted le corresponde identificar dónde están esos sectores productivos. Aumentar los ingresos fiscales también ha sido un tema muy grave para muchas empresas, porque la carga fiscal a través de los empleados significa que el sueldo más un incremento va a ser el costo real. Y sobre ese incremento va a venir una carga fiscal. Entonces, realmente las empresas se encuentran que ante un incremento de ingresos fiscales, ¿qué tienen que hacer? La reducción de personal. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa desempleo. Esto no significa generación de empleo, esto significa un análisis crítico propositivo y de una reflexión correcta, no de un agobio bien justificado, no, mejor una propuesta de generación de empleo. Tenemos que entender quiénes son los que van a hacer la inversión tanto pública como privada para generar el 5% a nivel de 2030. Mientras tanto, tenemos que trabajar y encontrar un empleo. Esa es una realidad de la comunidad. Mejorar la planeación, preparación y marco legal y proceso de adquisiciones en los proyectos de fondeos públicos. Esto se está dando de una manera, me gusta plantear esto de forma directa. El Instituto Nacional del Emprendedor y el Instituto de los Jóvenes son dos institutos, dos instancias, y no porque vendamos algo que no venimos a defender a nadie. Venimos a plantear dónde están los fondeos, así de frío. El punto frío es que estos proyectos se están dando a través de estas instancias y es real. Entonces, ya hay una mejor planeación y preparación y marco legal. La Secretaría de Economía ha hecho un gran esfuerzo en poner este marco jurídico que permita el recurso para el proyecto. Y esto es real. Entonces, realmente a mí me gustaría escucharles a ustedes si han hecho ese planteamiento ante la Secretaría de Economía, han hecho ese planteamiento ante estas instancias.
y ver esas evaluatorias de por qué sí y por qué no les han dado el recurso. Hemos visto recursos que nos han permitido la generación de empleo. Es decir, generación de empleo no solamente es la forma pasiva que yo llego al área de recursos humanos de una empresa transnacional y que esa empresa transnacional se convierte en un gran, como dicen los términos de los libros, ese paraguas inmenso que nos protege y que permea estrictamente dosificado el sueldo en la quincena o en la mesada, la prestación superior a ley, la prestación dada en un contrato, sino que aquí nos salimos de esa umbrella que le llaman el famoso umbrella del corporativo y empezamos a generar el empleo. Aquí hay otro factor muy importante, la apertura a la inversión privada de los sectores. Esto ha sido un tema muy delicado, por ejemplo, en el sector energético, y es una realidad nacional. Es decir, en ningún estudio hemos encontrado que se ha detenido la inversión privada de los sectores. En ningún estudio hemos encontrado que la oposición no ha parado de atacar. Entonces hemos visto que a mayor inversión, mayor relevancia del ataque. Y ese ataque ha sido, y con todo respeto y con la responsabilidad del uso de la palabra del de la voz, lo digo, como punta o apuntalamiento para que la oposición misma pues reivindique a sus correligionarios. Tampoco estamos atacando, estamos viendo desde el punto de vista académico y pedagógico y lo que encontramos. Quiero plantearles un estudio estratégico que hace el Club de Roma en el capítulo México. El Club de Roma nos arroja datos estratégicos para el año 2040, 2050. Y no hay un solo país que no tenga inversión privada directamente proporcional al crecimiento de sus sectores. ¿De acuerdo? Es decir, ya se da una legislación, un ejemplo rápido, para la importación de gas desde los Estados Unidos, ya empieza la legislación y por lo tanto estamos hablando de que esta legislación está permitiendo la importación de gas. El factor más importante es que son generadores de energías alternas. Por otro lado, encontramos la inversión en parques eólicos a niveles estatales, donde tenemos contrastes. Por un lado tenemos un parque eólico y por otro lado encontramos de los municipios más pobres de la nación. Entonces encontramos una brecha ¿de qué? De que un ingreso, al ser traducido a un ingreso municipal, se va a perder el control y el seguimiento y esa fragmentación de ingreso tampoco va a permitir el incremento del empleo y encontramos la migración del campo hacia otros países, ya sea en un empleo temporal como es Canadá, que ya anunció también que va a haber un incremento temporal. Ahorita están en pleno otoño-invierno, nevadas estratosféricas, fríos menores de 0 grados. Para la gente que nos escucha, se encuentra fríos superiores al norte del país. Hay regiones que tienen menos 40 grados centígrados. Por lo tanto, después del deshielo es el momento de que se empiezan a generar estos empleos en 2014. Otra inversión privada estratégica es en el sector, y es una parte muy importante que lo debemos de mencionar aquí, que es en una de las partes con responsabilidad, siempre lo digo, en el tema agrícola. En el tema agrícola estamos encontrando sectores muy especializados, o los llamo sectores, aunque los economistas que me escuchan podríamos ponderar qué determinamos como sector y qué directamente va a impactar en el retorno de inversión de la región. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrar exportaciones estratégicas hasta la fecha actual. Un ejemplo rápido es el tomate Sinaloa. Otro ejemplo estratégico es la manufactura o la producción industrial en el estado de Nuevo León. Otro sector importante es en la comarca lagunera, ¿verdad? Y otro sector importante es el Estado de México, por ejemplo, municipios como Tlanepantla, que son líderes en producciones industriales o estratégicas, o lo que es el Estado de México a nivel de Villaguerrero, por ejemplo, en el sector de exportación de floricultores. Así nos podríamos pasar horas desglosando hasta dónde podemos llegar. Lo más importante es que usted, como generador de empleo,
de forma inmediata ve una inversión privada, es usted una persona estratégica que usted puede aportar a este sector, tiene usted un proyecto productivo, es real su proyecto, es factible su proyecto, es aquí donde lo tiene que presentar. Es como el generador de empleo no se mete al tema económico con el Colegio de Economistas, sino que no puede, como decíamos en una mesa de debate a nivel académico, que no podemos encontrar que el sector privado sea suficientemente o el único directamente responsable de la generación de empleo. No somos la autoridad, ni queremos ser la autoridad competente en la materia, queremos ser los identificadores de las oportunidades de generación de empleo. Crear los incentivos necesarios para obtener inversiones privadas.